Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con una conferencia de prensa por parte del Ejecutivo Ike Leggett y miembros del Consejo de Montgomery. El Consejo aprobó una resolución unánimemente reafirmando el compromiso y tradición del condado de respetar a todos los residentes, enfocándose en abordar temas de preocupación dentro de la comunidad tras la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. El mensaje fue claro: el condado de Montgomery está listo para perder fondos federales si fuese necesario como castigo por el no asistir a las autoridades federales a implementar las leyes migratorias. Durante la conferencia de prensa se reafirmó que Montgomery se aboga por la seguridad de todos los residentes y que no se permitirá el acoso, la discriminación ni los crímenes de odio. Afirmar cuál es nuestro compromiso, cuáles son nuestros valores y cómo vamos a seguir implementando aquellas políticas, sobre todo cuando se trata de no colaborar con los agentes federales de inmigración. Todo eso es importante recordarle a nuestra comunidad de que allí estamos. Llamen al 311 si son víctimas de cualquier tipo de incidente donde se les esté discriminando, atacando públicamente, lo que sea. 311 es denunciar crímenes de odio. No aceptamos crímenes de odio, es una acción inaceptable aquí en el condado de Montgomery. Y aquí en Montgomery ya hemos visto varias manifestaciones por parte de alumnos de secundaria que han marchado del colegio para protestar en contra del presidente electo Donald Trump. Estudiantes de varios colegios de bachillerato, incluyendo Montgomery Blair y Richard Montgomery, han participado en diferentes marchas esta semana. El sistema de las escuelas públicas del condado de Montgomery emitió un comunicado diciendo que los alumnos tienen derecho a ejercer su derecho de libertad de expresión. Se le ha pedido a los maestros el respetar el derecho de los alumnos y a la vez aquellos que salgan en las demostraciones a las calles durante horario escolar serán considerados ausentes de clase y por ende deben de traer al colegio una nota firmada por su padre o guardián excusando la ausencia. La Junta Educacional de Montgomery ha aprobado el comenzar el próximo curso escolar después del feriado del Día del Trabajo, o sea, después del Labor Day. Para el 2017, las clases comenzarán el 5 de septiembre y culminarán el 15 de junio. La decisión ha sido tomada tras la orden ejecutiva ejecutada por el gobernador de Maryland, Larry Hogan, que dictó mandatos sobre todos los sistemas escolares públicos de Maryland para que el comienzo del curso escolar fuera una semana después de lo que es ahora. Durante las pasadas elecciones, más del 69% de los votantes de Montgomery votaron a favor de imponer límites en los términos de servicio que podrán ocupar el Ejecutivo de Montgomery y los concejales. En pocas palabras, ninguno de los oficiales electos podrá servir más de 12 años consecutivos. Esto quiere decir que para el fin del 2018, 4 de los 9 concejales ahora en la Junta ni el Ejecutivo Leggett podrán aspirar a una reelección. Esto abre paso a lo que ya se estima será una muy interesante contienda electoral en el 2018 para elegir a 4 concejales y a un ejecutivo nuevo. El sueño de asistir a la universidad de muchos jóvenes se puede quebrantar al no tener suficiente asistencia financiera. Es por esto que la solicitud de FAFSA es un paso crucial para obtener ayuda federal. Carolina Galeano nos informa cómo la solicitud ha cambiado. La ayuda financiera puede ser de gran apoyo para padres e hijos con el alto costo de las universidades. Por esto, Montgomery College dirige su atención a los nuevos cambios con la solicitud de FAFSA. La FAFSA es la solicitud gratuita de ayuda financiera del gobierno federal
Es el primer paso en solicitar la ayuda del gobierno, del Estado y también de la escuela donde el estudiante vaya a ingresar. La solicitud del FAFSA ahora está disponible el 1 de octubre cada año. Ahora también vamos a utilizar la información financiera de 2 años previos. Entonces, para una persona que va a solicitar la ayuda para el año escolar 2017-2018, van a utilizar la información de los impuestos del 2015. Ahora que el gobierno permite que se someta a la solicitud tan pronto como el mes de octubre y con la información de los impuestos del 2015, este evento informó y ayudó a padres y estudiantes a terminar el proceso ese mismo día. La experiencia fue muy buena, ¿no? Vinimos con muchas preguntas para hacer la cuenta del FAFSA y cómo login y cómo ver los documentos de los income taxes, de la declaración de impuestos. Y ellos nos ofrecieron mucha ayuda, nos guiaron paso por paso cómo llenar todo, cómo ver lo que estaba en la declaración de impuestos y ponerlos en la computadora. Y nos explicaron también las ventajas de hacer todo eso temprano como ahora, porque es para el próximo año. Y nos ayudaron, fueron muy estupendos, muy gentiles y supieron cómo explicarnos paso por paso cada cosa del formulario. Hoy vino porque es mi primera vez aplicando para FAFSA y tuve bastante preguntas y quería hacer todo correcto. Si no tuvo la oportunidad de venir a FAFSA Fever, su chance de obtener ayuda no se ha acabado. Si no pudieron venir hoy día al FAFSA Fever, pueden venir a la Oficina de Ayuda Financiera en cualquiera de los 3 recintos, Tacoma Park, Silver Spring, Rockville y también en Germantown, y también ofrecen ayuda a las personas que necesitan hacer la FAFSA en los Welcome Centers de cada recinto. Para Cápsula Informativa, desde Rockville, Carolina Galeano. Esta semana, en nuestro programa radial Montgomery al Día, conversamos con el capitán del Cuerpo de Bomberos, Oscar García, sobre la prevención de incendios. Tomen su tiempo cuando van a cocinar, no dejen nada desatendido porque esa es la mayor razón por que nosotros vamos a incendios aquí en el condado. También con respecto de las calefacciones que van a usar en sus hogares, asegúrense que si son eléctricas, por supuesto que no la dejen desatendidos, tienen por lo mínimo 3 pies de distancia con cualquier cosa que se puede quemar. Usted puede ver este programa visitando el canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. Miren qué buenas noticias para este veterano de guerra. El capitán Luis Avilia fue seriamente lesionado mientras servía en el ejército en Afganistán en el 2011. Tras varios años de rehabilitación en el Hospital Militar Walter Reed, el capitán Avilia ya se puede movilizar en una silla de ruedas y utilizar sus manos con algo de limitación. Justo para observar el Día de los Veteranos, el capitán recibió una casa inteligente como obsequio. Resulta que el actor Gary Sinise tiene una fundación donde ayuda a veteranos de guerra que reciben lesiones serias. La casa, localizada en Chevy Chase, ofrece puertas más anchas, un elevador y las luces y cortinas y otras funciones pueden ser controladas directamente con un iPad, facilitando así el vivir dentro de esta vivienda para el capitán y su familia. Y ya pronto comienza la fase 1 de la reconstrucción de 2.500 pies de las pistas de taxi en el aeropuerto del condado localizado en Gaithersburg. Esto gracias a fondos federales en la cantidad de $5,5 millones por parte de la Administración Federal de Aviación. Las pistas han sufrido rajaduras en el pavimento, las que han sido reparadas en varias ocasiones. La idea es reconstruirlas totalmente para mejorar el procedimiento de taxi de los pilotos.
Además, el añadir un sistema de luces completamente nuevo. En este aeropuerto ocurren 50,000 despegues y aterrizajes todos los años y se reportan ingresos de $12 millones anuales. La idea es implementar las mejoras con miras a más vuelos que traigan a negociantes con avionetas privadas a aterrizar ahí. Se espera que la construcción comience en la primavera del año próximo y que dure unos 8 meses. Y fue toda una ceremonia la implementación de la nueva ruta de Ride On número 301. Resulta que varias décadas los residentes de Toby Town en Potomac han tenido que caminar más de 3 millas para llegar a la parada más cercana a los autobuses públicos. Este año los residentes se movilizaron, hicieron una protesta, testificaron en frente del consejo y finalmente se aprobaron los fondos para crear una ruta nueva. Bueno, desde su comienzo, unos 50 pasajeros ya montan este ride-on todos los días. Según los residentes de la zona, ya no se sienten aislados del resto de la población, ya que pueden trasladarse al trabajo con más prontitud. Y bueno, si usted ya ha dado una vuelta por los nuevos outlets de Clarksburg, seguro que tuvo que tener mucha paciencia con el tránsito vehicular. Bueno, con la temporada navideña se espera que el número de personas que lleguen a hacer compras se supermultiplique. Como medida de alivio, los propietarios del centro comercial han decidido contratar agentes de la policía de Montgomery para dirigir el tránsito. Así es, policías que estén fuera de servicio ayudarán a aliviar la congestión para entrar y salir de la zona de los outlets. Y con la Navidad es hora de ir a 2 parques locales a ver el despliegue de luces navideñas. El Parque Brookside en Wheaton ya se alista para las luces en los árboles. Y también el Festival de Luces del Parque Great Seneca. En este último, usted puede conducir 3,5 millas por un camino y ver más de 380 despliegues de iluminación en árboles y en los estanques de agua. Este parque está en la Cloper Road y el festival comienza el 25 de noviembre. El Festival de Luces de Brookside estará hasta el 1 de enero. Para más información visite brooksidegardens.org. Hoy comenzamos el segmento Adopte una mascota. Semanalmente le traeremos animalitos que necesitan un hogar. Esta semana miren a este perrito. Tiene 3 años y es una mezcla de Chihuahua con Pomerian. El Centro de Adopción de Animales del Condado tiene cientos de animalitos que usted pudiera adoptar. Así que les puede visitar en las instalaciones localizadas en Derwood. Para más información, también puede llamar al 240-773-5900. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando, recicle más ahora.